Amigos de 6en punto.mx, mi nombre es Omar Castrejón y hoy tengo el gusto y la oportunidad de conversar con la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, la doctora Mariela Ponce Villa, a la que le agradezco mucho la oportunidad de platicar con nuestro auditorio. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, presidenta? Muy bien, Omar, muchísimas gracias, muy agradecida de este espacio y de poder comunicar a tu auditorio. Muchas gracias, al contrario, los agradecimos somos nosotros. Si no tiene inconveniente, magistrada presidenta, quisiera iniciar la entrevista preguntándole, hemos vivido en Querétaro un inicio de año pues un poco convulsionado. Ha habido varios asuntos muy importantes de los cuales el tribunal ha tenido conocimiento y participación y demás. El más sonado de ellos probablemente haya sido los eventos que sucedieron en el Estadio Corregidora el mes pasado. Queríamos preguntarle alguna actualización de lo que usted tuviera conocimiento sobre los procesos que ya se iniciaron con respecto a estos hechos. Sí, mire, pues sí, desafortunados estos hechos por donde sea que lo veamos y como sociedad queretana nos impactó bastante. Afortunadamente, en este tipo de situaciones es muy importante el que contemos con instituciones fuertes y sólidas que hagan frente a aspectos tan lamentables y tan graves como y como yo veo que las instituciones del Estado dieron respuesta y afrontaron esta situación. Por lo que corresponde a nosotros como Poder Judicial, nosotros dependemos del trabajo que nos va dando Fiscalía, diríamos, y a partir de que Fiscalía nos solicita órdenes de cateo, después órdenes de aprehensión o las audiencias iniciales para efectos de vinculación a proceso, pues nosotros actuamos de inmediato. Afortunadamente tenemos un sistema de gestión en oralidad penal muy adecuado. Estamos a punto de cumplir ya 6 años de implementación, lo que es Distrito Judicial de Querétaro, y estamos a la altura de responder de acuerdo a los términos y plazos que ordena el Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ejemplo, un cateo, el código nos dice que en un máximo de 6 horas los jueces lo deben de resolver. Una orden de aprehensión en un máximo de 24 horas, los jueces deben de atender las peticiones para saber si son procedentes o no. Y todo se ajustó a esos plazos y términos legales. Porque además los cateos son actos de investigación muy importantes que no los debe de obstaculizar el Poder Judicial, entonces debemos de dar una atención rápida y eficiente. En primer lugar, tuvimos peticiones de órdenes de cateo que se concedieron por parte de los jueces. Estas órdenes de cateo generaron el que Fiscalía recabara indicios, datos probatorios, y posterior a ello nos solicitaron órdenes de aprehensión por diverso número de personas, y después van ejecutando órdenes de aprehensión. Hasta el momento tenemos 30 personas vinculadas a proceso en total, derivados de estos hechos del 5 de marzo en el Estadio La Corregidora. Las vinculaciones a proceso han sido por los delitos por los cuales les atribuye la Fiscalía, que es homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en pandilla. El segundo es violencia en los espectáculos deportivos, también bajo la modalidad de pandilla. Y el tercero es apología o provocación a cometer un delito. De igual forma, se solicitaron a los jueces órdenes de aprehensión respecto de 5 servidores públicos, 6 órdenes de aprehensión respecto de servidores públicos, de las cuales 4 ya están ejecutadas y también las personas vinculadas a proceso. Todas estas personas vinculadas a proceso, su proceso sigue caminando. Estamos en una fase que se denomina procesalmente investigación complementaria. Y también las personas se encuentran en prisión preventiva afrontando su proceso. Correcto, presidenta. Usted mencionaba en este inicio de la entrevista que afortunadamente hay las herramientas, hablaba de los procesos de oralidad. Tenemos entendido, y de hecho Querétaro ha destacado en su Poder Judicial pues a nivel nacional, precisamente por la adecuada implementación de estas herramientas para la justicia. De hecho, pues se han ocupado lugares destacados en evaluaciones como la de World Justice Project. ¿Cómo vamos en ese sentido? ¿Cuáles son sus metas en la presidencia del tribunal para continuar, digamos, avanzando en esos caminos?
Muy bien. Sí, efectivamente, Querétaro ha sido reconocido por diversas organizaciones. Por la que usted comenta, también México Evalúa, en donde también 4 años consecutivos nos ha posicionado en primer lugar en justicia oral penal, y el World Justice Project por lo que respecta a los índices de Estado de Derecho o de respeto al Estado de Derecho. Esto es muy bueno, siempre nos da mucho gusto recibir estos reconocimientos, pero al mismo tiempo nos compromete mucho más, porque el gran reto es mantener esos reconocimientos, y no solo mantenerlos, sino lograr otros reconocimientos más. Mantenerlo es muy complicado, pero para eso trabajamos todos los días y para eso estamos aquí, porque siempre será en beneficio del justiciable. Y le digo que es complicado porque cada día más van aumentando los casos judiciales de los cuales tienen que conocer los jueces, y no solamente en materia penal, materia civil, mercantil, familiar. Y la gran problemática que nosotros tenemos, o el gran reto que enfrentamos, es que los casos o la conflictiva judicial va creciendo mucho, pero el Poder Judicial no crece en la misma proporción. A veces decimos, bueno, es que la población se ha aumentado en X cantidad y los jueces no. Más que verlo como incremento poblacional en correspondencia con el número de jueces que tenemos, yo lo veo a partir del incremento en la carga de trabajo que tenemos, en donde los jueces o el Poder Judicial no crece en proporción a ese incremento en la carga de trabajo. De la incidencia, ¿verdad? De la incidencia. Entonces el reto es mayor, mucho mayor, porque tenemos que seguir haciendo más, mucho más, con lo mismo o incluso con menos, si tomamos en cuenta que cada vez vamos recibiendo más casos judiciales en todas las materias. Correcto. Me parece muy interesante lo que dice, magistrada presidenta, porque sí, justo me lleva a una reflexión de la cual le quisiera pedir su opinión personal, digamos, ¿no? sobre esto que nos comenta, ya que pues leemos desafortunadamente en todos los días en las noticias, hay eventos muy desafortunados en donde, pues como el que mencionamos a principios del mes de marzo, algunos hechos que desafortunadamente pues todos los días vemos, afortunadamente no con esa incidencia en nuestra entidad, pero sí en todo el país, que en relación a homicidios dolosos, secuestros, tráfico, inclusive las imágenes que se compartieron sobre ese desafortunado suceso que no refleja de hecho la realidad de nuestro estado, en el estado de Corregidora, pero sí habla de una carga, digamos, de violencia, de una descomposición social, pues que aparentemente ha crecido, y usted misma ahorita lo acaba de mencionar, pues la carga de trabajo es cada vez mayor, ¿no? ¿A qué cree que se deba esta situación, esta descomposición social, estas conductas nocivas hacia la sociedad? Yo creo que cada vez tenemos menor capacidad de resolver nuestros propios conflictos. O sea, cada vez más es menos nuestra capacidad de resolverlos, y por eso vamos y canalizamos todo con los jueces. Y luego se enojan con los jueces porque no tienen una respuesta pronta debido a esa carga de trabajo a la que comentábamos. Y efectivamente, cuando vienen hechos tan lamentables con estos, todos exigen justicia, y es correcto, es adecuado exigir a las autoridades el esclarecer los hechos, resolverlos y que no se genere impunidad. Pero yo nunca escucho que como sociedad nos cuestionemos qué estamos haciendo nosotros desde lo personal, familiar y social para generar esos niveles de agresividad, esos niveles de violencia, esa descomposición, esa falta, si se me permite la expresión, esa falta de civilización que estamos mostrando cada vez más. Sí, es sensibilidad. Sí, creo que los eventos del Estado de Corregidora nos impactaron principalmente por el nivel de agresividad y de violencia que vimos, pero también porque personas graban escenas que, sin el respeto a esa persona que estamos viendo tirada en el suelo, desnuda, la suben a las redes sociales. Y esa persona merece un respeto. Se difunden, ¿no? Exactamente, sin ningún pudor, sin ningún respeto hacia esa persona. Hoy la verdad es que tenemos que valorar mucho en qué nos han convertido las redes sociales, o el uso que nosotros hemos hecho de las redes sociales, porque traemos una falta de sensibilización social, de empatía con los demás,
y creo que queremos mucho mostrar en mis perfiles, en mis estados o como se denomine, como que a lo mejor nuestros 5 minutos de miren, yo descubrí esto, y está bien, a veces hay denuncias ciudadanas muy adecuadas, muy buenas, pero también hay maneras de ¿cómo se dice?, editar o de tapar ciertas... sí, moderar las imágenes, sí, ¿no? Lo gráfico. Porque eso, al contrario, está infundiendo más agresividad y violencia, o que nos estemos acostumbrando a esos niveles de agresividad, de violencia, o que veamos muy insensible el que las personas, sin ningún respeto a quienes están grabando, lo utilicen en sus redes. Y si hay una grabación, bueno, súbela, llévala a las autoridades, porque sí es muy importante. Eso sirvió mucho a las autoridades para ir identificando a las personas, pero hay que tener un poco más de cautela, de precaución y respeto hacia las personas. Hay un tema que se llama respeto a la imagen pública, ¿no? Y eso no lo estamos observando. Preguntarle, ahorita mencionar que precisamente es en todas las áreas donde ha habido un incremento. ¿Cuáles son las que más en Querétaro? Situaciones familiares, situaciones de violencia, situaciones de homicidio. ¿Qué es lo que está creciendo en Querétaro? Está creciendo mucho la conflictiva en materia familiar y en materia de violencia. En la materia de violencia familiar es tanto en materia familiar como en materia penal, porque pueden pedir medidas de protección urgente a los jueces familiares, o también pueden denunciarlo y después se judicializa como delito de violencia familiar. La conflictiva familiar la vemos como la más complicada de todas las conflictivas, hablando de la materia civil, laboral, mercantil, penal, porque es muy, muy lamentable la materia familiar, dado que siempre hay hijos de por medio. La familia siempre está de por medio. Y yo creo que mucho de lo que nosotros vemos en juzgados es el reflejo de lo que está pasando o de lo que vemos en comportamientos o en situaciones como las que generaron este tema del estadio La Corregidora. Acá, las principales quejas que nosotros recibimos aquí en el área de presidencia tienen que ver con procedimientos de índole familiar. Temas de custodia, de patria potestad, de convivencias entre el papá, la mamá. Pues imagínese usted que no pueda haber un acuerdo entre los padres y la convivencia que usted tenga con su hija, hijo, tiene que ser supervisada. O sea, usted no se lo puede llevar a su casa porque hay niveles de desconfianza o de que se corre un riesgo en el niño o niña. Y entonces tiene que ir a un área del Poder Judicial, que le llamamos ECOPAM, en donde tiene que convivir con su hijo y está supervisado por personal de psicología. Yo creo que eso es muy lamentable. Y con todo el respeto que merecen todos los casos y la conflictividad de las personas, deberíamos de reflexionar más, no tanto en nuestros intereses, sino también en la problemática en la que estamos colocando a los niños y a las niñas, porque esa problemática en la que estamos involucrando a los hijos por los temas de diferencias conyugales, no saben cómo marca a los niños. Y si no tienen la ayuda, la asistencia psicológica adecuada, eso va marcando a los niños. Yo trabajo con niñas, niños y adolescentes desde hace muchos años, fui juez de adolescentes también, muchos años. Es su materia de especialidad, sí, ¿verdad? Y créame que de todo el estudio, el análisis que se hace de los niños, de las niñas, de los adolescentes, o el comportamiento que nosotros vemos en adolescentes imputados, tienen mucho que ver con esquemas de familia principalmente y situaciones que sucedieron en su niñez. Es decir, la violencia que se está viviendo en estos tiempos, pues mucho tiene su origen, digamos, en el núcleo familiar, que de origen pues está siendo disfuncional o se está descomponiendo. Es lo que entendemos, sí, presidente. Yo así lo advierto de todos los casos que conocemos, principalmente en materia penal, materia familiar o en justicia para adolescentes, así lo vemos. Y también son las pues necesidades, diríamos, actuales. Por ejemplo, mamá y papá tienen que salir a trabajar, porque si no trabajan, pues no tienen para mantener a los hijos, para darles de comer, para mandarlos a la escuela, y eso es muy válido, ¿no? El gran problema es que hay demasiada ausencia de las figuras paterna y materna, y los hijos se quedan pues demasiado tiempo solos o sin vigilancia. U otra cosa muy importante que sucede en los niños, incluso en los adolescentes, el que ellos perciban que no hay una atención por parte de sus padres, que no hay un interés en ellos, o que incluso ni siquiera hay muestras de afecto o de cariño por el día a día, ¿no? Llego cansado, de mal humor, las mujeres todavía tenemos que llegar a asear, a atender la casa, a hacer la comida, etcétera.
Y eso me va alejando mucho del trato afectivo que debo de tener con mi hijo, y a ciertas edades esos tratos afectivos nunca los debemos de perder, porque ellos lo perciben como un rechazo, y además los niños son muy ególatras y de todo se sienten culpables. Entonces, por el trabajo de mi mamá, de mi papá, se genera un rechazo, y eso de veras los va marcando bastante. Yo cuando doy muchas pláticas para adolescentes siempre les digo a los papás, abracen mucho a sus adolescentes, muéstrenle el amor y el cariño que se le tiene a un hijo, y que el día a día, lo cotidiano, no nos vaya ganando y no se pierda esa cercanía que debemos de tener y esa atención, claro, que debemos de tener con nuestros niños y adolescentes. Presidente, ahorita usted acaba de mencionar una situación muy importante dentro del núcleo familiar, que tiene que ver con el género. Muchas veces las mujeres efectivamente tienen una doble carga, ¿no? Una doble responsabilidad, porque no solamente ahora tienen la necesidad de trabajar para que se puedan solventar todas las necesidades económicas de la familia, sino que también hay que atender estas necesidades familiares, afectivas, de atención del hogar, digamos, ¿no? De hecho, el Tribunal Superior y el Poder Judicial en lo general en el estado de Querétaro es muy paritario, es muy incluyente. De hecho, inclusive consideramos que según tenemos entendido y nos comparten sus colaboradores, hay hasta mayoritariamente, ¿no?, más mujeres trabajando. ¿Qué condiciones se necesitan para esto? Para que haya la posibilidad de que una mujer desarrolle su actividad profesional sin descuidar este ámbito familiar. Sí. Primero está en nosotras mismas como mujeres, que nosotras mismas no nos pongamos barreras u obstáculos, porque a veces se puede dar una situación de, bueno, yo me acuerdo de mí misma, ¿no? Por ejemplo, empiezo a estudiar mi doctorado, y casi a la par de que empiezo a estudiar mi doctorado, con el cual estaba yo muy entusiasmada, me doy cuenta que estoy embarazada. Entonces, y además el trabajo que yo tenía era secretaria particular aquí en la presidencia del tribunal. No, qué barbaridad, de repente como que todo se me vino encima y dije, no, pues voy a dejar el doctorado, lo postergo. Después dije, no, sí puedo. No me puse esa barrera o ese obstáculo, porque tenemos la capacidad, todos los seres humanos, no es un tema de mujeres exclusivamente o de hombres, de organizarnos y de dar respuesta. Es cansado, sí es cansado, pero todo requiere un sacrificio, y de ir dando respuesta a todo. Creo que debe de empezar primero con nosotras mismas, de no ponernos esas barreras, esos obstáculos, y organizarnos en nuestra vida laboral, profesional, educativa, familiar, como hijas, esposas, madres, hermanas, etc. Creo que eso es lo primero. En segundo lugar, yo tengo la gran fortuna de pertenecer a una institución en donde nunca ha sido un obstáculo ser mujer. O si una mujer quiere llegar a un cargo, no se le obstaculiza por el hecho de ser mujer, por estar embarazada, por ser de un determinado municipio. Nada de eso sucede en nuestra institución, y es el reflejo de los números que tenemos en la actualidad. El 65% de la plantilla del personal del Poder Judicial somos mujeres, el 65%. Y bueno, eso no es nada novedoso, porque en todos lados somos más las mujeres. El tema, o lo que se cuestiona mucho, es qué tantos puestos de decisión alcanzan las mujeres. Y aquí en el Poder Judicial somos 13 magistrados en esta mesa, de los cuales 6 somos mujeres. 6 mujeres, 7 hombres. En el cuerpo directivo tenemos 14 direcciones, de las cuales 7 están ocupadas por mujeres, 7 por hombres. Ahí sí estamos totalmente paritarios. En el número de jueces, de primera instancia y menores, son 78 jueces en total, y de esos el 53.8% son mujeres juezas. Entonces, como vemos, en el Poder Judicial somos más mujeres, pero también hay más mujeres, más del 50%, en los puestos de dirección, de tomas de decisiones. Entonces, es un tema de irnos organizando, como decía hace un rato, pues de no ponernos esos obstáculos o esas barreras, y creo que todo lo podemos lograr. Ahora también, lo que comentaba yo hace un rato, a veces sentimos las mujeres un poco más la carga, porque tenemos que llegar todavía a casa y pues disponer todo lo que tiene que ver con una casa, esposo, hijos, etcétera. Pero creo que todo se puede. Nos organizamos, y el tema es también no verlo como una carga adicional, como algo pesado, como algo que rechacemos. Pues sí, las semanas laborales son muy intensas, pero por ejemplo yo el fin de semana disfruto enormemente ir a mi súper.
al mandado, al mercado. Lo disfruto enormemente. O atender todo lo relativo a mi hijo. Además tengo un hijo varón, pero sí le voy diciendo y con el ejemplo te corresponde hacer esto. Depende de su edad, como ha ido avanzando, pues se le van poniendo responsabilidades en casa para que vean la tarea compartida que debemos de tener al interior del hogar. Y en Querétaro ve ese ánimo también, como aquí en el Poder Judicial, de que no exista esa paridad por obligación, sino una paridad porque realmente valoramos las capacidades tanto de hombres como de mujeres. Usted ve que Querétaro tiende a ello en la industria, en los servicios. ¿Usted siente que Querétaro va en ese rumbo? Pues mire, de sector empresarial, industria, no les sabría decir muy bien. En todos lados siempre somos más mujeres. Lo que yo veo a nivel de los sectores, por ejemplo, de las cámaras, que también ya hay mujeres, hay mucha participación de las mujeres en temas de toma de decisión, en sus mesas directivas. Hemos tenido mujeres al frente. Hace poco fuimos a un evento de la CEMIC, a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y ahí hacían referencia a cómo una mujer hace algunos años fue la primera en lograr llegar ahí a la dirección de la CEMIC, cuando pues todavía no teníamos estas obligaciones legales de los temas paritarios, que van mucho hacia las legislaturas, hacia los ayuntamientos, hacia el poder ejecutivo. Ahora también ya la Constitución lo refiere a los poderes judiciales. Entonces creo que también en ese sector permea muy bien en nosotros aquí en Querétaro el que no se obstaculice el que una mujer llegue por el hecho de ser mujer. Y en el sector público, bueno, pues cada vez lo vemos mucho más. Hace rato que comentábamos la realidad del Poder Judicial. Yo soy la 6ª mujer en presidir el Poder Judicial. Es decir, 5 mujeres antes que yo han estado aquí. Una de ellas incluso repitió, tuvo 2 periodos. Y bueno, si nos remontamos a la primera magistrada mujer y la primera presidenta del tribunal, es la maestra Sonia Alcántara Magos. Y estamos hablando allá de principios de los 90, si no mal recuerdo. Y pues, ¿cuántos años después vienen las reformas constitucionales para los temas de tomar en cuenta a las mujeres? Cuando aquí ya lo teníamos. Creo que sí, creo que Querétaro se distingue por eso y va permeando muy, muy bien. Incluso ya llevamos 3 legislaturas también con la mayoría de mujeres. Es correcto, y la presidencia actualmente la ocupa una mujer en la legislatura. Así es. Querétaro se distingue por muchas características positivas, pero pues también tiene grandes retos. En materia de seguridad, de procuración de justicia y demás, recientemente se han aprobado iniciativas que buscan fortalecer precisamente y dar más herramientas, tanto para que haya prevención, digamos, del delito, y que cuando se cometa, pues haya de alguna manera se inhiba, ¿no?, mucho este delito. Se acaba de presentar una batería, digamos, de reformas o nuevas legislaciones y adecuaciones al Código Penal. Nos gustaría saber su opinión sobre esto, y en particular si nos pudiera dar un comentario sobre un artículo que ha causado cierta polémica, que es el artículo 159, que para quienes estamos involucrados con los medios de comunicación y con el periodismo, pues hizo un poquito de ruido, porque se podría interpretar de alguna manera como una responsabilidad penal, inclusive la revelación de datos o inclusive de fuentes. ¿Cuál es su opinión sobre esta batería, digamos, de adecuaciones a la legislación y sobre este artículo en particular? Cómo no, sí, muchas gracias. Sí, al Poder Judicial nos invitaron a estar presente en la presentación de este paquete de reformas que el titular del Ejecutivo entrega al Poder Legislativo, y precisamente derivado de eso y de que también nos dieron ahí un discurso, pues nos dimos a la tarea de ver cómo estaba ese paquete de reformas, muy respetuosos por supuesto del Poder Legislativo, porque apenas era la propuesta y al final es decisión del legislador como creador de las normas. Ahí yo me doy cuenta que efectivamente son reformas a 9 leyes y la creación de una nueva ley que nos está haciendo mucha falta, y que incluso es una obligación que viene en la ley general, en la ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
que es la ley para prevenir la violencia en el estado de Querétaro. Que les digo, esa ley es totalmente nueva y las otras son 9 reformas. Yo lo veo muy adecuado porque es muy sistemática, va en sintonía. A veces las reformas legislativas se hacen, como decimos, un parche. Tenemos una necesidad y reformamos un artículo exclusivamente, pero cuando vemos una reforma que va conectado todo, es muy bueno porque entonces va a impactar o va a reflejar bien en el grupo social qué es lo que se pretende. Empezando por lo que es la policía de proximidad, el tema de los conflictos vecinales, cómo puedan solucionarse, no tanto para que no nos lleguen al Poder Judicial, sino para que los conflictos se resuelvan de una manera rápida, eficaz, efectiva entre los intervinientes, con la ayuda, claro, de expertos, incluso a nivel de policías capacitados como facilitadores, porque son los primeros, como policías de proximidad, son los primeros que tienen contacto con los reportes acerca de lo que está sucediendo en una determinada colonia, en una determinada calle. Después todo el tema de la justicia cívica. Yo tuve también oportunidad de que me invitaran hace un par de años, bueno, no porque era la pandemia, entonces hace como 3, yo creo, 4, a lo que fue los municipios de Querétaro, Corregidora, El Marqués, Huimilpan y Pedro Escobedo, si no mal recuerdo, porque ellos ya iban a instaurar la oralidad en la justicia cívica, lo cual también es muy, muy importante. Y ya la tienen y creo que va a ir permeando hacia todos los municipios. Y el tercero, que pues es la justicia penal. A veces solamente se atiende la justicia penal reformando la ley, quitando algunos delitos, creando otros, pero como le digo, si hoy desde la prevención se está legislando, pues es porque no queremos que se cometan delitos. Nadie quiere que se cometan delitos o que siga incrementándose el número de delitos, sino que estos conflictos que son comportamientos antisociales puedan resolverse aquí y no nos lleguen acá, porque eso nos habla de potenciales víctimas que no queremos.